Lucía Rodríguez, aquí a mi lado, y viniste acompañada. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, vine con Julián Viso, que es uno, juntos somos solo una parte. Juntos somos dinamita. Somos dinamita, somos una dinamita medio cansada, medio húmeda, ¿no? O sea, difícil de prender, pero bueno, estamos embarcados en esto que es el festival de podcast, el Festival Estéreo. ¿Qué es un Hola, festival? Julián. Hola, Julián. ¿Qué es un festival de podcast? ¿A quién se le puede ocurrir un festival de podcast? No, pero de verdad, digo, ¿cómo empezás a el Sí. primero que haga un festival, pero ¿y en qué marco lo ponemos? ¿Cómo lo ¿Se sube un podcaster al escenario y hace un podcast atrás del otro? hace uno en vivo? ¿Qué pasa? ¿Hay concurso? ¿Cómo haces para Es el rock and roll de los podcasts. Claro. Es esto. Nosotros hacemos en parte una organización para eso, para que haya un show atrás de otro, para que el podcaster suba, haga su capítulo gracia en vivo, interactúe con la gente también, un poco para desafiar eso. El podcast, viste, es una cosa que una En persona... solitario, Claro, aparte. escucha en solitario y por lo general tiene otro tipo de experiencia. E invitamos al convivio ahí, a que la gente esté enfrente y que sucedan otras cosas gracias al formato también. Pero esa es una de las cosas que pasan. Otra cosa que pasa también, por ejemplo, es un encuentro obviamente de industria del podcast. Entonces tiene talleres, charlas, pasan un montón de cosas del tipo networking. La gente empieza a hacer nuevas ideas, nuevos contactos, todo adentro del festival, como Sí, suele pasar en este el festival responde a ciertas necesidades. Bueno, nosotros somos comunicadores, programadores, Sí. venimos como distintas áreas, y el podcast está en un momento donde, después de la pandemia sobre todo, consiguió muchísimos oyentes, o sea, se volvió realmente como, pasó de ser a conformarse como una industria cultural, podemos decir, pero sin tener tantos lugares como por ejemplo el cine, el teatro, ¿no? En relación a, por ejemplo, subsidios o apoyos al momento de producir, pero con mucha demanda en profesionalizar, por ejemplo, y mucha gente queriendo encontrarse con quienes hacen también Claro. los podcasts. Sí, claro. Entonces el festival viene como a responder algo a un poco a distintas necesidades, tanto de encontrarse en términos de aprender y producir entre pares, como a conocer a quienes hacen esos podcasts que quizás escuchaste durante toda la pandemia. Sí, claro. Y acercar algo de esa experiencia que también nos parecía que era interesante. A mí uno me había sorprendido mucho al principio, uno que hacía, que lo hace todavía, Adrián Lackerman, sobre el humor, ¿viste? Ujú. Que es Comedia. Comedia. maravilloso, que estaba auspiciado por YPF. Así es. ¿Viste? Que Sí, sí. entraba con eso y digo, claro, qué bueno, qué raro que haya gente que pueda tener auspicios y otras que no. Netflix, Spotify, ¿se fijan si vos tenés auspicios? ¿Te cobran de más si vos tenés auspicio? ¿Cómo funciona el ¿Hay tema de los data de eso auspicios? igual? Claro. Bueno, en los justamente podcasts? Spotify pasó una transición, ¿no? Viste que en YouTube, si claro. vos, Sí. a veces no podés monetizar si hay una marca, tenés que explicarlo antes. Sí, no es el caso. Spotify en su momento generaba originales, Sí. producciones Ujú. originales que ellos bancaban con plata, digamos, y ahora pasó por una transición donde se volvió más el modelo YouTube, donde apoyan a los creadores. Entonces quizás si tienen alguien que se acerca con algún proyecto, quizás con herramientas de difusión o sumándolo a playlist o de distintas... O sugiriéndolo. digamos, o con estrategias, o sugiriéndolo, acompaña a eso. Pero o sea, la idea ahora es más de promoción que de poner guita, por ejemplo, y menos no te cobran. O sea, vos podés subir hoy, tú como haces con la música, Sí, las cosas a Spotify, y yo puedo hacer mi podcast hoy, subirlo y... pero ¿podés subirlo con auspiciantes los Sí. podcasts? Sí, claro. Sí, Exacto. sí, sí. Eso quería saber, que Sí, está claro. buenísimo eso, Sí, porque podés. está bueno eso, porque digo, es una manera de bancar que el laburo a veces te salga un poco mejor, ¿viste? Totalmente, Cuando sí, vas sobre a todo hacer porque no te estudios. acompañan en la monetización. Claro. Exactamente. Spotify. No, Sí, ¿no claro. tiene monetización Spotify en podcast? No. No. Ah, no tiene. Yo pensé que tenía muy baja Sí, y como que el- empezaba muy como a rentar de alguna manera, a ser rentable si tenías una explosión de reproducciones. No, sé, si sos Spotify- caso 64, qué sé yo, que Claro. Spotify igual. Claro, caso 63. 63. 63. Siempre- Aún. Tengo ese Estamos problema a una igual. distancia. Siempre le digo 64, disculpen. No hay problema. Justamente estamos conversando con la productora de Caso 63. Es una de las productoras invitadas al Ajá. festival, a la edición de este año. También un poco en representación del CIFESPOD, que es el Circuito Iberoamericano de Festivales de Podcast, Ajá. que surgió a partir de la primera edición de Estéreo, de nuestro festival.
empezando a convocar a festivales de Chile, Uruguay, corregime Lucy. No te voy a corregir, no te pienso corregir. Colombia, bueno, España también, digamos. Bueno, un poco en representación de este circuito, vienen ellos este año. Ahí va. Al festival Son Estéreo. así como unos stars. Emisarios, Son claro, unos son stars. unos stars. También Las Raras, que es un Ahí podcast va. de Chile, que es súper interesante. ¿Quiénes son como países pioneros en términos de la producción de podcast? Vos nombrabas a un par. Chile tiene un par de casos de Sí, éxito, si totalmente. se quiere. Pero ¿dónde podemos ubicar como un origen y un lugar, o no sé si un origen, pero un lugar donde sí está muy explotada la producción de podcast? Bueno, perdón, pero deben ser países que estoy absolutamente seguro que no tienen ningún campeonato mundial de fútbol. Que no son campeones, decís Claro vos. que sí. Claro que sí. Deben ser países que no tienen Totalmente. campeón mundial de fútbol. Claro obvio. que sí. Como dice Coqui, obviamente España fue pionero, por lo menos España, en sí. lo que es hispanohablante, ¿no? Sí. Sí. Ujú. España, un pionero. También acá en México, ya empezando, Ujú. es un lugar donde se consume mucho podcast, Ajá. se produce mucho podcast y se invierte mucho en podcast, atado a esto que veníamos hablando antes. Colombia también ocupa, digamos, el top 3. Y algo que pasa es que para afuera el contenido argentino se escucha, pero lo Ajá. que viene afuera en Argentina no se consume tanto. Entonces, nosotros estamos en un lugar de productores y producciones bastante interesantes, incluso hasta rosarinas hay producciones que salen y que son premiadas y que les Ajá. está yendo muy bien. Sí. Que bueno, que está pasando, que se está consumiendo en otros lugares. Entonces, Argentina también está empezando a ocupar un espacio ahí. ¿Ustedes cómo llegan al podcast? Yo llegué básicamente porque quería hacer algo con amigos y dije, bueno, hacemos un podcast. Soy el Pero meme ya existía. Es la nueva banda de rock, Coqui. Claro. Pero a mí me Tengamos pasó Suena más eso. barato. No, pero No. ya la palabra podcast existía como tal. Sí, ya existía Sí. como tal. A mí me pasó eso, que gracias a conocer a los chicos de Fútbol y Coso, que es un podcast rosarino, que obviamente habla de fútbol, empecé a conversar con ellos y formamos una productora que se llama Bengala Podcast, y a partir de ahí, en alianza con R Podcast, que es otra productora de Rosario, formamos el festival. ¿Tiene censura el podcast? No. No hay, No. no hay filtros, o sea, se puede es como, qué sé yo, como otras redes sociales. Algunas tienen, otras no, Sí. pero digo, ¿se puede hablar de cualquier cosa? Y yo creo que en su momento, bueno, YouTube tuvo problemas con Joe Rogan, que era como un Claro. videocast, ¿no? Tenía como ese formato ahí medio... Pero no recuerdo, y no quiero decir, o sea, Sí, yo sí. no recuerdo de alguno que haya sido censurado, digamos, o bajado por el contenido. Pero bueno, no sé, Juli. No, ahora no recuerdo ninguno Sí. y realmente no tengo algún caso así también Sí. tan contundente como para decir. Bueno, Capaz que pasado. se pueden rankear como tipo ATP, mayor de 13 años, algo así, capaz que existe. Hay algunos que lo dicen antes. Sí. Como tiene sí, lenguaje sí. Eso sí, algunos ta, que- ta, ta, algunos ta. lo Eso dicen. sí, pero bueno, tampoco tengo una gran certeza en relación a lo que consultabas. El único medio donde se puede reproducir el podcast es Spotify. No, No. hay muchos. Porque todo el mundo cree que, hay muchas plataformas. que tenés que tener Spotify nada más. No, son un montón. De hecho, Incluso cuando YouTube. la distribuís, o sea, cuando vos subís un contenido por Sí. cualquiera sea ahora las plataformas para distribución, te lo lleva a un montón de otras. Y muchas personas, sobre todo en otros países, eligen otras plataformas. Claro. También hay algunas pagas. Bueno, pienso en Existen, claro. Podimo, que tiene sus contenidos originales. Apple también tiene su Tiene contenido plataforma. original. Tiene su Apple contenido Podcast. original, Casi todas Apple las plataformas Podcast. tienen. Sí. Y hay una diferencia también sustancial, por ejemplo, Además de la Podimo. calidad de audio, ¿no? Sí. Por ejemplo, Podimo es una plataforma que sí monetiza el contenido, que sí les paga a los Sí. creadores de contenido. A los por creadores de supuesto. contenido. Obviamente hay que mirar las letras chicas, pero bueno, es una política distinta de la plataforma. ¿Se puede sobrevivir en el mundo capitalista siendo podcaster? Se puede. Tanto como se puede Pero- vivir como periodista. Exactamente. Ok. ¿Cómo vivís vos? Imagínenselo como cualquier Con otro. 1000 trabajos. qué sé yo. Bueno. No sé, digo, puede ser una salida laboral. De verdad lo estoy Sí, lo es que estoy bueno, un preguntando. poco el festival
trabaja sobre esa idea de que hay que profesionalizar, porque bueno, también tiene algo muy artesanal el podcast, ¿no? Yo podría hoy grabarme a mí misma, editarme y subirlo y hacer yo misma una campaña para difundirlo, pero la idea, como cualquier industria, digo, si pensamos en el cine y uno ve los créditos al final de una película, tiene un editor, tiene un sonidista, tiene alguien que hace cámara, tiene, ¿no? Bueno, esa división de trabajo o promover la división del trabajo es lo que hace una industria y es por lo que nosotros también trabajamos, ¿no? Porque para conseguir un producto de mejor calidad podamos trabajar en equipo. Entonces, creo que vamos un poco hacia eso y en ese sentido, bueno, la especialización es la gran propuesta que trae la industria cultural, ¿no? Yo creo que entre medio también hay que entender que el podcast tiene diferentes categorías, diferentes formas. A nosotros nos gusta mucho explorar lo que va más allá de la entrevista y de la conversación en sí mismo. Sí. Entonces tratamos de hacer foco sobre todo en podcasts más ficcionales. O de no ficción, o narrativos, periodísticos. Entonces también eso es una apuesta para nosotros como organizadores del festival, como poner en escena a ciertas voces o ciertas producciones que son un desafío mucho más grande y que implican una industria atrás. Que ya se queda un poco lejos simplemente sentarme con mi micrófono a grabar algo, editarlo, porque realmente para una ficción vos te pones los auriculares y estás escuchando una película. Y eso requiere de un trabajo y de una multiplicidad de profesionales que viven de eso. Pero bueno, como todo, lleva a su desarrollo. Y que a veces vos podés tener un buen guión, una buena idea, todo eso, pero hablando por el micrófono es un desastre. También, o sea, comunicando eso es un desastre y es lógico que pase, digo, no todo tiene que pasar por ahí. ¿Hay algún mapa del podcast en la provincia de Santa Fe? O al menos por acá, digo, ¿hay algún registro donde que diga, mira, hay mucho para hacerse, ciudades chiquitas totalmente. Hay podcasts desde ciudades chiquitas? Nosotros hacemos un mapeo más bien informal en relación a experiencias que tienen que ver con trabajo en universidades, o sea, con algunas productoras muy chiquitas, pero también, bueno, personas que sabemos que producen o que se acercaron a través del festival. Podemos rastrear algunas experiencias en las universidades, tanto públicas como privadas, pero falta un mapeo que sea más sistematizado, digamos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Eso es algo que queda pendiente y que también tiene que ver con, por ejemplo, si el Ministerio de Cultura de Nación se toma, digamos, el trabajo de hacer eso con ciertas industrias en relación a eso. Está bueno reconocer también al podcast como porque puede trabajar sobre ese relevamiento, digamos. Sí. No, porque a lo mejor también, digo, ni siquiera sería un lugar donde anotarse. Digo, mira, si alguien pone una página y dice, mira, vos tenés un podcast, anotaste acá con el link y lo haces. Es digo, un montón de trabajo, que no es tan sencillo. Pero digo, si eso circula circula, es un lugar. Total. Porque, a ver, se me ocurre que también pasa como con la música. De haber chicos y chicas haciendo su programa de podcast en una ciudad chiquitita y nadie en una escuela capaz que está recontra bueno y nadie lo va a escuchar nunca, porque digo, el algoritmo no te lleva a esa podcast. Y muchas escuelas también están usando el podcast como una herramienta para trabajar con estudiantes. Sé que el Poli seguro, sé que lo está haciendo aquí en Rosario y sé de muchas que también están laburando, haciendo podcast. Sí. Bueno, Estéreo es la segunda edición, ¿no? De este festival. ¿Cómo balancean la primera edición? Bueno, salió súper bien. ¿Están contentos? Estamos muy contentos. Sí, la verdad que fue una apuesta muy grande, lo hicimos en tiempo récord. Vinieron como 30 y pico de invitados. Conseguimos que también se sumen las productoras más importantes del país. Pudimos hacer como 20 y pico de shows. Un montón. Shows de podcast. Tuvimos shows en Plataforma Labardén, en el Cine El Cairo, en el SEC, en el Centro de Expresiones Contemporáneas, con 2 escenarios. Así que bueno, fue una experiencia increíble, además de un montón de talleres que hicimos también en la Biblioteca Argentina y en Brújula, que fue nuestro aliado como sede, así que fue espectacular. Y después, lo que sí me parece que es interesante para destacar,
y en relación a este año es que, bueno, este año es internacional, o sea, por esto que les contábamos de las... O sea, que creció un poquito respecto del año pasado. Creció Sí. bastante. Un poco mucho. Más de lo va que- a ser en el Galpón 11, el Ahí 6, va. 7 y 8 de octubre. ¿En las 5 naves? Exactamente. Así que, y bueno, y además el cierre va a ser en el Cine El Cairo y la apertura va a ser en la Biblioteca Argentina. Tenemos una maratón de creación de podcast, o sea que... Ajá. ¿Es hacer un podcast corriendo? hacer un podcast corriendo. Arriba de la cinta. Arriba de la cinta durante 2 días y su... 2 días corriendo es mucho, Lucía, Sí, no me pidas y eso. bueno. Si te gusta el podcast, Te tenés Aguantate que la anotar. pelusa. Tenés que anotar, Pai. No importa que seamos amigas. Si querés Claro. participar, te tenés que Bien, anotar. ¿me tengo que anotar a dónde? Sí, en la página web, ¿no? Festivalestereo.com.ar. Bien, entro ahí y me Ahí anoto. entras. No importa si tengo conocimientos previos o si no tengo. No importa. Ok. Ahí adentro Si vas no a sé entrar. nada de nada, No, ¿puedo? Vas a poder. Bien, vas a encontrar un lugar en donde participar, porque la misma maratón, por ejemplo, se divide en distintas secciones. Justamente Claro. porque tratamos de igualar o a lo mejor hacer algo muy parecido a cómo se trabaja en la industria hoy en día. Bien, y Entonces, abrirle el juego hay a gente que claro. por ahí no sabe cómo aprender. Hay es. personas que simplemente hacen voces como actores, actrices, hay personas que saben de edición, hay personas que saben de escritura, de guión, y todo eso se va a ir armando en 48 horas. Interesante esa Así propuesta. Estamos hablando con los muchachos y las muchachas de Estéreo, este festival argentino internacional, ya de podcast, que se va a realizar 6, 7 y 8 de octubre en 3 sedes: Galpón 11, Biblioteca Argentina y Cine El Cairo. Más de 40 actividades entre conversatorios, talleres, shows en vivo. Y además, si entran a la página, también se pueden como asociar, ¿no? Así es, sí, estamos lanzando una campaña de crowdfunding, podemos decir, que es justamente una campaña de colaboración. Financiamiento de colectivo. financiamiento Exactamente. colectivo para que todos aquellos que les interese el podcast, que ya hayan venido el año pasado, que nos quieran, que no nos conozcan y ya nos quieran, ¿por qué no? Puedan sumarse a colaborar con el festival, porque bueno, como bien sabemos, no está siendo tan fácil producir en Argentina. Estamos en un momento muy complicado y si bien contamos con auspiciantes divinos que nos ayudan y nos acompañan, bueno, toda esta ambición de llevar adelante esta tarea no está siendo tan sencilla y quien se quiera sumar, por supuesto que va a tener unos premios Claro. muy pitucos. Y me parece importante, creo que no lo mencionamos, Sí. el festival es completamente gratuito. Ah, eso Y también. es abierto a cualquier público, a No es cualquier que pagas persona una que, entrada. claro, quieren pasar a ver, están por el parque el fin de semana del 6 de octubre y quieren pasar, entrar y escuchar qué está pasando, se puede hacer. No hace falta inscribirse, no hace falta nada, simplemente asistir al lugar. Entonces, todo eso demanda un trabajo y una estructura y una cantidad de recursos bastante grandes. Bien, y podés colaborar desde 1000p hasta todo lo que puedas, pero fundamentalmente por ahí podés aportar un poquito, y ese poquito, entre muchas personas, implica un montón para poder desarrollar este podcast. ¿Algo que nos haya quedado por fuera? No, y que además en las formas de participación, todas las personas que participan se llevan un regalo, un Sí, obsequio. es cierto. Claro. Entre ellos unos lentes de sol, Unos por lentes ejemplo, de te sol podés llevar. que son Eh, absurdamente económicos comparados y son absurdamente buenos también, Claro. comparados Yo tengo unos, son bárbaros. al mercado. Unos lentes de sol divino, Mati Bombilla, genial, los regalos para quienes se sumen a la comunidad Estéreo para colaborar y sumarte estos beneficios. ¿Te quedó alguna duda, Coqui? Ninguna. ¿Podés ¿Cuándo hacer Soy un hacemos podcast? exactamente igual que cuando... no, tengo una idea para hacerlo, Epa, pero claro que la tenés. no la quiero... no la quiero Compartísela a los chicos. decir. Es un Ojo. podcast en silencio. ¿Todo? ¿Cuántos Ay, minutos? tan John Cage. 9 minutos de silencio, ¿te parece bien? No, lo que dure. ¿Cómo lo que dure? Hay días que durarán 15 minutos, otros días Como que la durarán sesión 2 con el semanas. analista. Claro. Es un podcast de escucha, nada más. Yo te escucho. Así como esto que Ahora- Yo te pongo y me quedo en silencio. Pongo y vos... Y vos fíjate qué haces con eso. En ese tiempo del otro lado me hablas. está bueno como eso, para Claro, me contás. descargar. Sí, pero yo nunca Divino. voy a saber Vos que lo no- que haces es nunca abrir voy a el saber. tiempo. Yo les- abrir el tiempo de la escucha. Yo Ese puede ser les el doy nombre. un tiempo, un día les daré 15 minutos, otro día Me 20, otro día gusta. 5 minutos, en silencio, quedarme en silencio de no opinar Sos de tan nada. innovador, César, Sí. la verdad que Pero no lo dejas de estoy a punto de sorprenderme. hacerlo, estoy a punto de Sí, hacerlo. sí, no tengo dudas. Se quedará
pendiente, dice, una pequeñez, me encanta todo lo que sume a la comunicación y a la cultura, pero podrían usarse términos en castellano, dice español, argentino, dice alguien por acá. No hay un término No en hay. castellano. Le pedimos mildis. Lo podemos inventar. Aceptamos de sugerencias. Sí. De hecho, podemos hacer un festival con ese nombre también. Ojo, Está bueno. ojo. Sí, bueno, tampoco. Lo harás vos, tampoco- yo hago este, Yo no hago no hago más. más festivales. Yo no hago más. Yo Eh, tengo Con 10 eso de la años más. castellanización, de ponerle gozo, los españoles dicen ordenador. Sí, Horrible. ojo con Una eso. Horrible. computadora. Por eso también hay un montón de Ojo, cosas que son horribles. www.festivalestereo.com.ar, ahí te podés sumar a la comunidad y además enterarte de las convocatorias, de todo lo que el festival te propone y de cómo sumarte a esta maratón de creación, entre otras propuestas. Muchas gracias. 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 Gracias a ustedes. Nos vemos pronto.